Bienvenidos a la 11ª edición de las Jornadas Académicas de Salud 2026, a la sesión titulada Costo de una alimentación saludable en contexto de pobreza monetaria en Lima Metropolitana. Los invitamos a dejar sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas. Además, colocamos la sección del chat a su disposición para sus comentarios. Bien, la sesión de hoy va a estar a cargo de la licenciada Gabriela Sopla Vázquez. La licenciada Gabriela es licenciada en nutrición por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Ha desarrollado experiencia en nutrición clínica, investigación y docencia universitaria, desempeñándose como asistente de docencia en cursos de metodología de la investigación, tesis y tecnología de los alimentos. Su interés académico se centra en la nutrición pública, tecnología y ciencia de los alimentos. A continuación, tendremos pues a cargo su presentación. Le damos el pase a la licenciada. Muchas gracias, Gloria, por la presentación. Muy buenas tardes a todos. Nuevamente yo soy Gabriela Sopla y soy licenciada en nutrición y el día de hoy voy a estarles hablando acerca de este tema tan interesante como lo es el costo de una alimentación saludable en contextos de pobreza monetaria en Lima Metropolitana. Primero, a modo de contextualizar, bueno. Sabemos que la alimentación saludable, la alimentación es un determinante importante de la salud de las personas. Una alimentación saludable promueve la salud y previene enfermedades. Sin embargo, en la práctica, existen múltiples factores que van a influir en la calidad de la alimentación de las personas. Uno de ellos es la elección de los alimentos. Y dentro de la elección de los alimentos también encontramos múltiples factores que determinan finalmente esta decisión del consumidor. Eh, Algunos de ellos son los gustos de cada persona, el contexto en el que crecieron, sus costumbres, así como también el acceso físico que puedan tener a los mercados o supermercados. Y un factor muy importante para la elección de alimentos es el factor económico, principalmente para aquellas personas que tienen menos recursos económicos, ¿no? Eh, em, de menor nivel socioeconómico. Entonces, eh, para aquellas personas, este factor actúa como una barrera para acceder a una alimentación de calidad, ya que afecta directamente a la elección de los alimentos. En un país como el Perú, el factor económico influye en gran medida en el estado nutricional de la población. Eh, Como sabemos también, el Perú tiene ciertos problemas nutricionales que aquejan a la población desde hace bastantes años. Uno de ellos es la desnutrición crónica. De acuerdo con la ENDES de 2024, uno de cada 8 niños menores de 5 años tiene desnutrición crónica. Y por otro lado está el exceso de peso, es decir, sobrepeso y obesidad. De acuerdo con la ENDES del mismo año, 6 de cada 10 personas mayores de 15 años tienen exceso de peso. Y en ambos grupos, los principales afectados son aquellas personas con menores recursos económicos. Entonces podemos ver una vez más cómo es que el factor económico contribuye tanto al estado nutricional de la población. Ahora,
Anteriormente se han hecho estudios con respecto al costo de la alimentación saludable en otros países. ¿Y qué es lo que nos dicen estos estudios? Bueno, varios de ellos han concluido que las calorías ricas en nutrientes, como por ejemplo las de las verduras y frutas, son más costosas que las calorías vacías, como por ejemplo las de los alimentos ultraprocesados o industrializados, ricos en azúcares simples y grasas. Esto lleva a que el costo de una alimentación saludable tienda a ser mayor que el de una no saludable. Entonces, en todo este contexto es que nace esta investigación, ¿no? El objetivo de esta investigación fue estimar el costo mensual de una alimentación saludable en distritos con alta pobreza monetaria de Lima metropolitana. Bueno, en este punto es importante mencionar que esta investigación fue mi proyecto de tesis en 2022. Esta investigación fue hecha en 2022. Em, la hice en conjunto con mi compañera también licenciada de nutrición, Ana Lucía Mego, y con la asesoría de el doctor René Pereira, la doctora Dora Blichstein y la licenciada en nutrición Ximena Cruz. Actualmente este estudio está en proceso de publicación y se encuentra en la etapa de revisión por pares de una revista científica. Y bueno, ahora ya pasando a la metodología, primero, este es un estudio descriptivo de corte transversal, es decir, la recolección de datos fue realizada en un solo momento en el tiempo y de manera resumida podemos dividir esta investigación en tres etapas. La primera etapa fue la recolección de precios de los alimentos, la cual se realizó en marzo de 2022. Luego, la segunda etapa fue la elaboración del menú saludable y la última etapa fue el cálculo del costo de la canasta mensual de alimentación saludable, que así fue como le denominamos a este conjunto de alimentos que conformaban la alimentación saludable de un mes para una familia tipo, que ahora les voy a comentar respecto a eso. Entonces, para este estudio se seleccionaron tres distritos para realizar la recolección de datos. Estos tres distritos fueron Independencia, Caraballo y Villa María del Triunfo, los tres pertenecientes a los dos quintiles con mayor pobreza monetaria de Lima metropolitana. Y también en función a la base de datos del INEI, se identificó al tipo de hogar más común en estos tres distritos, el cual fue el hogar nuclear con hijos, con un promedio de miembros de 4 personas. Y también esta misma base de datos nos proporcionó un estimado de rangos de edades, con lo que finalmente conformamos un hogar conformado por un hombre y una mujer adultos de entre 31 y 49 años, un niño de 9 años y una niña de 4 años. Esto se hizo para poder calcular los requerimientos de este hogar tipo y así poder calcular también la composición de la canasta de alimentación saludable. Antes de pasar ya en sí a la construcción de la canasta, bueno, como sabemos, hay diferentes definiciones para lo que es una alimentación saludable. En este caso, para este estudio, nosotros nos guiamos de la definición proporcionada por el grupo científico para la cumbre de sistemas alimentarios de la ONU. La definición que nos proporciona este grupo tiene 4 criterios principalmente. El primero es que promueve la salud y previene enfermedades. Para ello
se consideraron puntos como la variedad, cumplir con la recomendación de frutas y verduras propuesta por la OMS. Se incluyeron preparaciones típicas, frutas de temporada, así como también se limitó el consumo de carnes rojas y se excluyeron las carnes ultraprocesadas. Como segundo criterio, tenemos que una alimentación saludable debe proporcionar una adecuada cantidad de nutrientes sin excesos. Y es por ello que calculamos el requerimiento de energía, macronutrientes y hierro para cada uno de los miembros de este hogar tipo. Como tercer criterio, se consideró que la alimentación saludable debe proporcionar sustancias promotoras de la salud provenientes de alimentos nutritivos. Es por ello que se incluyeron alimentos como el pescado, que es fuente de omega 3, y el maíz morado, que brinda compuestos bioactivos como las antocianinas. Y como último punto, una alimentación saludable debe evitar el consumo de sustancias nocivas para la salud. Es por ello que se excluyeron las bebidas alcohólicas. Entonces, ya teniendo claro la población en la que se desarrolló esta investigación y el concepto de alimentación saludable que se adoptó para el desarrollo de este estudio, es que pasamos nuevamente a la fase uno de esta investigación, que fue la recolección de precios. Previo a la recolección de precios en los mercados, se elaboró una lista de alimentos que en base a la encuesta nacional de hogares y la encuesta nacional de presupuestos familiares. Entonces, esta lista estaba conformada por los alimentos más consumidos por la población peruana. Una vez con esta lista hecha, se seleccionó un mercado por cada uno de los distritos que habíamos seleccionado. El criterio para la selección de este mercado fue aquel que tuviera el mayor número de puestos en del total de mercados del distrito. Entonces, para esto nos guiamos del Directorio de Mercados de Abasto del INEI. Una vez seleccionados estos mercados, pasamos al muestreo de puestos y para ello se realizó un muestreo aleatorio. Se solicitó a cada uno de los mercados seleccionados la lista de los puestos funcionantes y de manera aleatoria se seleccionaron 3 puestos por cada tipo de puesto. Por ejemplo, se seleccionaron 3 puestos del mercado uno de frutas. Del mercado 2 también 3 puestos de frutas y del mercado 3 3 puestos de frutas. Y lo mismo con los demás tipos de puestos, como lo son los puestos de abarrotes, de verduras, etcétera. Una vez realizada la selección, se procedió a realizar la recolección de precios y finalmente obtuvimos 9 precios por cada alimento que conformaba la lista. Como segunda fase de esta investigación, se realizó la elaboración del menú saludable. Para ello, inicialmente calculamos los requerimientos de energía, macronutrientes y hierro por ser un micronutriente crítico en la población peruana. Esto para cada uno de los miembros del hogar. Luego de ello, se procedió al diseño de las dietas para 4 semanas. Entonces, tuvimos finalmente 112 dietas elaboradas, ya que se elaboraba una dieta por cada miembro del hogar y en total eran 28 días, pues el mes se consideró como 4 semanas, finalmente obtuvimos 112 dietas. Para este diseño se consideró desayuno, almuerzo y cena
para todos los miembros del hogar y con las mismas preparaciones para todos los miembros, pero para los niños se consideraron dos refrigerios. Asimismo, es importante mencionar que se consideraron porciones estandarizadas para cada alimento. Es decir, en el caso de el arroz, por ejemplo, ya había una porción estandarizada para la mujer adulta, para el hombre adulto, para el niño de 9 años y para la niña de 4 años. Es así como se fueron construyendo todas estas dietas para el mes. Finalmente, se evaluó el aporte diario de energía, macronutrientes y hierro de cada una de estas dietas y se corroboró que cubran del 90 al 110% de los requerimientos calculados para cada miembro del hogar. Una vez realizadas todas las dietas y ya culminada la fase 2, se procedió al cálculo del costo de la canasta mensual de alimentación saludable. Para ello, de manera resumida, se sumaron todos los pesos de cada alimento. Entonces, finalmente obtuvimos el peso total de arroz que se había consumido en todo el mes, de avena, de pan y así con cada alimento. Pero estos pesos eran en peso neto. Esto es importante principalmente para aquellos alimentos que tienen merma, ¿no? Como lo son muchas frutas, como el plátano, por ejemplo, que descartamos la cáscara. Entonces, considerando esto, se transformaron los pesos netos a pesos brutos para aquellos alimentos que lo requerían. Una vez con el peso bruto, se procedió a convertir estos pesos a las unidades de venta. Las unidades de venta eran kilos, unidad, botella, atado, por ejemplo, dependía de cada alimento. Ya una vez con esta información, se procedió a calcular el costo total para cada alimento. Entonces, finalmente ya teníamos el precio, el precio total de arroz que habíamos utilizado en todo el mes, de plátano, de lechuga y así. Y ya con estos precios los sumamos y obtuvimos el costo de la canasta mensual de alimentación saludable. Adicionalmente, se comparó el costo de la canasta con el salario mínimo y también con el salario promedio de Lima Metropolitana. Se consideraron ambos datos los correspondientes al año de la recolección. Es decir, estamos hablando del salario mínimo en 2022 y del salario promedio de Lima Metropolitana también en 2022. Bueno, finalmente la canasta estuvo compuesta por 67 alimentos. En pantalla pueden ver de manera resumida la cantidad de alimentos por cada grupo de alimento. También les dejo una imagen de un ejemplo de una dieta realizada para este estudio. Lo que ven en pantalla son las cantidades correspondientes a la mujer adulta. Y finalmente, el precio de la canasta mensual de alimentación saludable fue de 918 soles con 67 céntimos. Recordemos que este precio es para un hogar conformado por 4 personas. Bueno, además cabe mencionar que las frutas fueron las que constituyeron el mayor porcentaje de este costo total de la canasta. Y ahora, bueno, queríamos saber qué tan accesible es la alimentación saludable que nosotros proponemos. Y para ello, como les comentaba, realizamos la comparación del costo de la canasta con el salario mínimo y el salario promedio. Al compararlo con un salario promedio, el cual era de 930 soles al momento de la recolección de datos, veíamos que la canasta equivalía casi al total del salario promedio. Al compararlo con dos salarios promedios,
perdón, salario mínimo. Al compararlo con dos salarios mínimos, equivalía casi a la mitad. Mientras que al compararlo con el salario promedio de Lima Metropolitana, el cual fue de 1.632 soles con 90 céntimos al momento de la recolección de los datos, la canasta equivalía a un poco más de la mitad de este salario promedio y cuando considerábamos dos salarios promedios, equivalía al 28% del ingreso. Ahora, ¿qué nos dice esta información? Bueno, según la FAO, cuando un hogar destina más del 50% de sus ingresos a alimentos, se considera que se encuentra en riesgo de inseguridad alimentaria. Por lo tanto, un hogar que solo recibe como ingreso un salario mínimo se encontraría en riesgo de inseguridad alimentaria, al igual que un hogar que recibe un solo salario promedio. Y esto es importante porque además en el país existe un gran porcentaje de personas con empleo informal. Entonces, tal vez el ingreso que ellos tengan sea incluso menor al salario mínimo. Asimismo, no se está considerando en este costo de la canasta, no se está considerando el gasto por agua, por gas para cocinar, así como el gasto en tiempo que implica preparar estos alimentos, lo cual es importante y de todas maneras eleva el costo de una alimentación saludable. Bueno, existen otros estudios que han realizado, eh, existen otros autores, mejor dicho, que han realizado investigaciones similares. Uno de ellos es un autor de Argentina que realizó un modelo de dieta saludable y estimó su costo y encontró que era 31,7% más costoso que la dieta habitual. Asimismo, estimó que el 50% de los hogares no podría acceder a una alimentación saludable. Otro estudio realizado en Australia estimó que una familia tipo de esa población tendría que destinar del 38 al 44% de sus ingresos semanales para acceder a una alimentación saludable tal como ellos lo habían planteado. Esto es importante ya que una alimentación saludable o la falta de ella no solamente genera consecuencias a nivel de también a nivel económico. Eh, una estimación realizada en 2019 eh, nos dice que el costo de la doble carga de la malnutrición en el Perú para 2019 fue de 10.600 millones de dólares. Y de todo este monto, 6.600 millones se atribuían a la desnutrición infantil y 4.000 millones al sobrepeso y la obesidad. Además, este mismo documento estimó que de no tomarse medidas para reducir estos problemas nutricionales, la doble carga de la malnutrición costaría 5.000 millones de dólares al año por los próximos 64 años. Entonces, aquí vemos que implica un gran costo económico a nivel nacional, a nivel de gobierno. Y también mencionar que gran parte del costo que estimaban ellos se debía justamente a las enfermedades que eran consecuencia de estos problemas nutricionales, como por ejemplo la hipertensión y la diabetes. Bueno, es importante mencionar que este estudio presenta ciertas limitaciones. Una de estas limitaciones es el corte transversal, es decir, solo se tomaron los precios, se recolectaron en un solo momento. Y esto no permite
que podamos ver las variaciones en los precios, ¿no? Que suceden todos los días. Esta es como una imagen de un solo momento. Sin embargo, al ser esta una metodología que puede ser fácilmente replicada, entonces se podría volver a realizar este estudio y realizar una recolección de precios longitudinal para así obtener una estimación del costo de la canasta mucho más robusta. Asimismo, la aplicabilidad de los resultados es únicamente para el tipo de hogar seleccionado para este estudio, que es el nuclear con hijos, y aplica también solo para los distritos seleccionados, ¿no? Debido a la limitada muestra con la que contamos. Otra limitación fue la selección por conveniencia de los distritos. Asimismo, el uso de alimentos de temporada podría ser una limitación, ya que fuera de temporada estos alimentos tienden a subir de precio, sin embargo, se pueden reemplazar fácilmente y recalcular el costo de la canasta. Y finalmente, utilizar el salario mínimo como referente tal vez no sea una forma tan adecuada de más o menos ver qué tan accesible es esta alimentación, dada la alta prevalencia de empleo informal que existe en el país. Modo de conclusiones, y ya casi por finalizar la presentación, se desarrolló una metodología que es replicable para la elaboración de un menú saludable y también de esta canasta mensual de alimentación saludable. Esta metodología se puede adaptar a diferentes contextos y poblaciones, lo cual le da valor. Asimismo, como les mencioné, el precio final calculado para la canasta fue de 918 soles con 67 céntimos y este precio representó casi el total de un salario mínimo vital. A modo de recomendaciones, como les mencionaba anteriormente, se recomienda recolectar los precios al menos trimestralmente. Es decir, hacer una recolección continua de los precios para poder capturar la variación de precios y obtener un costo anual mucho más robusto y que represente realmente todas estas fluctuaciones en los precios de los alimentos que ocurren durante todo el año. Asimismo, se recomienda adaptar esta metodología, aplicar esta metodología a otras provincias, a otros tipos de hogar eh, para poder así también estimar costos en estos otros contextos. Otra recomendación sería comparar el costo de la canasta mensual de alimentación saludable con el gasto real de las familias peruanas. ¿Cuánto es lo que realmente gastan las familias en comida, en alimentación? eh, y compararlo con el costo de la canasta. Y finalmente, como mencioné, se procuró incluir preparaciones comunes en la gastronomía peruana y específicamente en la población de Lima metropolitana. Sin embargo, sería conveniente realizar un estudio para validar la aceptabilidad no solo de las preparaciones propuestas, sino también de las porciones propuestas, porque como les comentaba, se utilizaron porciones estandarizadas. Bueno, y eso sería todo por la presentación. Muchas gracias por su atención y bueno, quedo atenta a cualquier pregunta que haya. Muchas gracias, Gabriela. Fuertes aplausos para nuestra expositora.
A continuación vamos a tener la parte de preguntas y respuestas. Los invitamos a dejar sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas del Zoom, si aún no lo han realizado. Por acá vamos a ir revisando nuestra casilla. Y tenemos, Gabriela, una pregunta por parte de Carlos Ruiz. La pregunta es si evaluaron la posibilidad de utilizar datos secundarios. Por ejemplo, Midagri, Produce, tienen base de datos de precios de alimentos, que son medidos de manera periódica. Incluso existen bases de datos de entidades privadas, como Veritrade, que cuenta con data de costos de alimentos a nivel nacional e internacional. Ujú. Sí, muchas gracias por la pregunta, Carlos. De hecho, sí, inicialmente la idea era utilizar la base de datos del Midagri, el, el CISAP. Sin embargo, al buscar los alimentos, en varios de los alimentos de la lista que habíamos conformado inicialmente en la base de datos en línea, vimos que habían algunos alimentos que no se encontraban, eh, como por ejemplo si no mal recuerdo, en su momento era la avena en hojuelas y algunas verduras por ahí. Eran unos cuantos alimentos. Eh, Últimamente he revisado y he visto que al menos en el chat, que también tiene la página del Midagri, sí están estos alimentos. Entonces sí sería una buena opción para replicar este estudio, considerar los datos que mencionas, ¿no? Los proporcionados por Midagri, Produce. Em, pero sí, en su momento se consideró, pero por ese motivo fue que no se utilizaron, porque habían algunos alimentos que no se encontraban en las bases de datos. Muchas gracias, Gabriela. Tenemos aquí otra pregunta de Janet Díaz y nos dice que es una interesante investigación. ¿Se tomó por casualidad alguna información del costo de las familias evaluadas en alimentos ultraprocesados? Em, ¿Se refiere a alguna información del costo de las familias evaluadas? Eh, Entiendo Ujú. que si se recogió además el costo, es decir, cuánto gastan las familias en alimentos ultraprocesados. Sí, Ah, exactamente, Gabriela. Lo que pasa es que a veces, ¿qué tal? A veces pasa de que las familias, independientemente del factor económico, van a las bodegas, a los kioscos y compran galletas, a eso me refería, ¿no? Y esto al final también es parte, o se va sumando al porcentaje de que incluye la alimentación. Por ahí va la ujú. pregunta. Gracias. Genial. Muchas gracias, Janet. Eh, claro, no, para, para esta investigación como tal, no se consideraron costos o gastos adicionales, como de algún snack por ahí que pueda comprar, que puedan comprar las personas. Lo que sí se consideró fue una comida fuera del hogar. Para ello, se tomó en cuenta también la información proporcionada por el INEI, que para el momento de la recolección de los datos, el- como la comida más consumida fuera del hogar o más consumida en restaurantes era el pollo a la brasa. Entonces se consideró esta comida una vez al mes. Eso fue lo que sí se consideró, pero sí es verdad que sería interesante eh, también incorporar una estimación del gasto que se realiza
en estos alimentos que mencionas, ¿no? Que son como un snack o un gusto que de repente realizan y que de hecho también forman parte de una alimentación saludable, porque parte de es evitar restricciones así muy fuertes, digamos, pero también consumir estos otros alimentos con moderación. Sí. Ok. Gracias. Alexandre Durán nos dice que es una gran presentación. Gabriela, considerando el costo actual de los alimentos en Lima Metropolitana, ¿qué estrategias concretas cree que podrían implementarse para que las familias en situación de pobreza monetaria puedan acceder realmente a una alimentación saludable? Bueno, esta es una pregunta muy interesante. De hecho, bueno, se hacen muchas campañas para concientizar y para educar con respecto al, a lo que es una alimentación saludable y cómo alimentarse mejor, pero sí es verdad que es necesario implementar medidas a nivel de gobierno o, claro, a nivel ya de políticas públicas para poder hacer que estos alimentos sean más accesibles. Una opción es la implementación de subsidios, por ejemplo, a frutas y verduras para así reducir los costos de estos, ¿no? Em, sí, tengo entendido que no hay subsidios para estos alimentos acá. Me parece que sí se les retira el IGB, pero como tal subsidios no hay. Entonces esa podría ser una estrategia a implementar para que la alimentación saludable sea más accesible para las familias en situación de pobreza. Ok, por otro lado, nos dicen, según nuestro contexto, nuestra realidad, ¿qué lineamiento se puede aconsejar a las familias? ¿Qué lineamiento se puede aconsejar a las familias? Em, Entiendo que como práctica diaria para su alimentación, algo así. Em, bueno, de hecho existen lineamientos para la población peruana. Existe las guías de alimentación saludable, ¿no? Para la población peruana que brindan estas recomendaciones de los alimentos y que hay que priorizar, cuáles moderar su consumo. Am, en nuestro contexto, bueno, de hecho, el Perú tiene tanta biodisponibilidad de alimentos que de alguna forma es un beneficio, ya que hace que los alimentos no sean tan caros en el país, ¿no? Entonces, tal vez priorizar alimentos de temporada, esto principalmente aplica para las frutas. Em, También podría ser, am, a ver, aparte de priorizar alimentos de temporada, quizá priorizar, por ejemplo, el consumo de, bueno, vísceras con moderación. Las vísceras suelen ser menos costosas que las carnes, sin embargo, es importante consumirlas con moderación ya que son altas en grasa. Entonces, principalmente eso, pero a nivel ya de economía, tal vez hacer un plan a nivel familiar para poder asegurar una alimentación adecuada en el mes sin perjudicar.
los demás aspectos o los demás gastos que también se deben de cubrir, ¿no? Como los servicios básicos, educación, etcétera. Ok, por aquí nos preguntan cómo determinaron la lista de alimentos más consumidos. Sí, esto se hizo con la información de la Encuesta Nacional de Hogares y de la Encuesta Nacional de Presupuestos Familiares. Entonces, esta es información pública que de hecho nosotros la solicitamos a través del portal de transparencia del... Sí, la solicitamos a través del portal de transparencia, pedimos que nos manden como el listado de los alimentos más consumidos en Lima Metropolitana y en base a eso fue que realizamos la lista de alimentos. Ok, por otro lado nos preguntan si hubo alguna segunda segmentación de las familias estudiadas y cómo aseguraron que el número de miembros reflejaba la familia tipo. Ujú. Esto también se hizo con la base de datos del INEI. Esta base corresponde al documento de Perú, tipos y ciclos de vida, que se basa en la información del censo de 2017, del Censo Nacional de 2017. Entonces, en esta base de datos pudimos ver cuál era el tipo de hogar más frecuente en, en los tres distritos seleccionados, que también era el tipo de hogar más frecuente en los distritos de los dos quintiles con mayor pobreza monetaria. Y en esta misma base de datos también, de acuerdo al tipo de hogar, podíamos ver cuál era el número promedio de miembros. Para zona rural, el número promedio era 4,3 y para zona urbana, que fue el que consideramos, el número promedio era 4. Que bueno, es similar, ¿no? Pero sí, esos fueron los datos que vimos a partir de la base de datos del INEI. Ok, por otro lado tenemos dos preguntas más donde dicen si se consideró el día de reabastecimiento de productos del mercado seleccionado para evaluar costos. Bien, no, este punto no se consideró. De hecho, al ser una tesis de pregrado teníamos varias limitaciones con respecto a la recolección de los datos. Entonces, lo que hicimos fue, ni bien tuvimos la lista de los puestos funcionales de cada mercado y hicimos el muestreo aleatorio de los puestos. Una vez que tuvimos esa información, fuimos a estos mercados en coordinación con los presidentes de cada mercado. Así fue como se definieron las fechas para asistir, pero no se tuvo en consideración el día de reabastecimiento para evaluar los costos. Sin embargo, hubiera sido importante y hubiera sido interesante, sí. Ok, y finalmente tenemos la pregunta si hubo alguna familia que consumía alimentos de los programas sociales. Ok, esta información no la tengo porque trabajamos con una familia tipo, ¿no? Con la estructura de hogar más común en estos distritos. Entonces, lo que rescatamos o lo que obtuvimos de la base de datos fue en sí la conformación del hogar, más no
otro tipo de datos como por ejemplo la ayuda de programas sociales. Ahora, en el contexto en el que se desarrolla esta investigación, que es distritos con alta pobreza monetaria, pues podría ser que sí haya una ayuda externa de programas sociales. eh, y bueno, sería interesante considerar esta ayuda en la estimación del costo también. Ujú. Ok, muchísimas gracias, Gabriela. Comunicamos a todos los asistentes que se encuentra en el chat el link para que puedan registrar su asistencia. Así es, en la cajita del chat hemos culminado con las preguntas. Nos mencionaba la profesora Sandra Ramos que es muy probable que en los quintiles 1 y 2 son el objetivo de los programas sociales, ¿no? Bueno, si no tenemos más preguntas, recuerden registrar su asistencia. Desde ya agradecemos a nuestra expositora por su tiempo y por su participación en las Jornadas Académicas de Salud 2026. Gracias también a los presentes por acompañarnos durante el desarrollo de esta sesión. Nuevamente, no se olviden de registrar su asistencia y además los invitamos a poder revisar el programa del evento y a unirse a las siguientes